Números capítulo 14. Números capítulo 14. Capítulo 14, ¿ya lo tiene, hermano? 14:4. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a esperar al hermano Seas. 14:4, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos dice la letra. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Decimos amén a la palabra del Señor. Solo ese texto, hermano. Ahí vamos a predicar con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos se gozan esta tarde, hermano? ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan esta tarde? ¡Aleluya! Désela a Cristo. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dígale al que está a la par suyo, ¿cuál capitán vas a elegir? Bendito sea el Señor. Los que han estado allá en el ejército no vayan a pensar que les estoy hablando de un capitán. Gloria sea el Señor de esta tierra. Bendito sea el Señor. El capitán ya le va a entender el mensaje, la hermana. Gloria sea nuestro Dios. El versículo que acabamos de leer, hermano, es una múrmura que había entre el pueblo de Israel. Cuando empezaron, hermano, a sentir la cosa seria, como muchos de nosotros lo hemos sentido en ocasiones. Llama la atención, hermano, porque este pueblo de Israel, y ya muchas veces lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, bendito sea el Señor, tantas maravillas, pueblo. ¿Y cuántas maravillas no ha hecho Dios con nosotros también? Muchísimas. Solo el hecho de estar sentado esta tarde en este lugar es un gran motivo. Y es una gran oportunidad que el Señor nos da. Porque muchos a esta hora, hermano, están bajo 9 cuartas. Muchos a esta hora, hermano, ya no vieron la luz de este día. Y muchos se han ido sin esperanza y su alma ya está en el centro de la tierra, lamentándose en un lugar llamado infierno. Y nosotros, hermano, todavía el Señor tiene misericordia y nos presta vida. Algunos Dios los tiene con vida para ver si todavía se pueden afirmar. Algo otro Dios nos tiene con vida con otro propósito. Bendito sea el Señor. Pero Dios ha sido maravilloso, ha sido más que bueno en nuestras vidas. Este pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que desde que salieron de Egipto empezaron a murmurar. Desde que acamparon, dice la palabra del Señor, allá frente al Mar Rojo, empezaron a murmurar y a decir que acaso no habían sepulcros en Egipto. Que acaso no era más bonito, no era más digno morir en Egipto. Bendito sea el Señor. Y por todo el camino del desierto, hermano, imagínense qué poder de Dios que nos acompañaba, hermano. Que 40 años divagaron por el desierto. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que la ropa nunca se les terminó. Cuando en una ocasión, hermano,
Quisieron y se aburrieron del maná del cielo que Dios les había dado. Querían carne. Así como usted y yo no nos conformamos con los frijolitos muchas veces. Es cierto, hermano. Y comiendo los 3 tiempos de agalán con 4 tortillas. Bendito sea el Señor. Y si es posible, si hay cavidad, añadimos otro tiempo extra. Pero faltó el café y ya nos sentimos mal, hermano. Es cierto, es cierto. Ya empezamos a sentirnos mal. No nos sustenta. Ya solo los frijolitos con quesito, como que ya no mucho les hacemos caso. Ya necesitamos por ahí algo extra, como una alita de pollo, un chorizo frito y muchas cosas. Bendito sea el Señor. Pero llegaron a una ocasión este pueblo de Israel, hermano, que indignó a Jehová. La iglesia de Cristo debe de tener cuidado con lo que hace. Los que hemos elegido este camino tenemos que tener cuidado, hermano, con aquellas palabras que fluyen de nuestra boca. Hermano, es que yo soy enfermo, paso. Le dijeron al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. ¡Aleluya! Porque en la debilidad allí se glorifica mi poder, le dijeron al hermano Pablo. Muchos de nosotros no entendemos eso. Muchos de nosotros no logramos comprender eso. Y Dios desde el cielo está diciendo, es que si a este le doy salud, no me va a adorar como me adora cuando está enfermo. Si a este le doy salud, van a haber días que estando bueno no va a ir al culto a adorarme. Pero si lo tengo así enfermo, va a sentir necesidad de clamarme, dice el Señor. Porque así somos nosotros, enfermos, hermanos. Si enfermos buscamos ¿Cómo, hermano, recibir la fortaleza y la fuerza de Dios en nuestras vidas? Bendito sea el Señor. Y Dios, que es tan bueno y maravilloso, Él se glorifica grandemente. Quiero decirle que siempre que voy a predicar, hermano, se me altera lo que yo tengo estando ahí donde está el hermano David. Bendito sea el Señor, pero Dios se glorifica, hermano. Ya cuando paso aquí ya me siento distinto. Ya vamos a entrar al mensaje, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermano, el versículo 1 del 14. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Una pregunta que se hacía. Lo que estaba aconteciendo aquí, hermano, es que Dios le había mandado a Moisés a que mandara 12 hombres, 12 espías, al otro lado del Jordán, a la tierra prometida que Dios había jurado a Abraham. Y estos hombres, hermano, 10 hombres de ellos, tenga cuidado con los que le dan noticias, porque 10 hombres de estos, hermano, regresaron, pero no regresaron con buenas noticias, sino que regresaron, hermano, como dando noticias de temor al pueblo. Hay cristianos que no sirven para aconsejar a otro hermano. Hay cristianos que si usted está en un apuro, está en un problema, y usted le pide un consejo, hermano, este cristiano lo acaba de hundir. Por eso cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y necesitamos contar con alguien, debe de ser con alguien que nosotros sepamos que nos va a ayudar espiritualmente. Hay mucha gente, hermano, que en las redes sociales, en el Facebook, ahí se pone a publicar todos los problemas que está pasando. Y muchos lo que hacen, hermano, darle pasar.
e ignorar aquello que están leyendo, e ignorar aquello que aquel hermano está diciendo. Nuestra mayor queja es con el Espíritu Santo. Amén. Entonces estos 10 hombres regresaron, hermano, pero no regresaron para darle un ánimo al pueblo. Fíjese, hermano, que a la altura de este capítulo, el pueblo de Israel solo llevaba 2 años en el desierto. Pero por causa de estas murmuras y por causa de esta rebelión grande contra Jehová, el Señor los castigó a divagar en el desierto 38 años más. ¿Por qué? Porque estos 10 hombres quedaron diciéndole al pueblo: en la tierra que hemos ido a ver es una tierra donde habitan gigantes. Es una tierra que si nosotros vamos a guerra contra ellos, no vamos a poder vencerlos. Es una tierra que si nosotros vamos y peleamos con aquellos hombres, vamos a morir. No vamos a poder triunfar, no vamos a poder obtener la victoria, no vamos a poder poseer aquella tierra. Porque no crea que el Señor da algo así de gratis. La tierra prometida que Dios le prometió a Israel, ellos tenían que conquistarla primeramente. Así como Cristo ha dejado a su iglesia aquí en la tierra, no crea que desde que venimos y decimos: Señor Jesucristo, te recibo como mi único Salvador, ya estuvo todo. No, a partir de ahí empieza una guerra espiritual, hermano, a donde usted lo arman con el Espíritu Santo para poder luchar contra las acechanzas y contra toda potestad del diablo. ¡Aleluya! Y tal lo dijo el apóstol Pablo, que para que nosotros podamos obtener y poder entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Así como estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, no crea que solo iba a cruzar el Jordán y iban a empezar a armar tiendas y a vivir ya en ellas. No, hermano, tenían que pasar hacia el otro lado, pero tenían que conquistar, tenían que haber guerra. Tenían que ganar, conquistar aquella tierra prometida con esfuerzo. Con la única diferencia, hermano, que no lo iban a hacer con la fuerza humana, sino con el brazo poderoso de Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Pero estos 10 hombres de 12, llegaron atemorizando al pueblo. Les llegaron a decir mentiras. Bendito sea el Señor. Y cuando estos hombres llegaron a decir todas estas mentiras, hermano, empezó a murmurar aquel pueblo. Y es donde quiero llevar el mensaje, porque en el versículo 4 dice: y se decían el uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esta tarde la pregunta para nosotros es: ¿qué capitán es el que queremos que nos dirija a la tierra prometida? ¿Qué capitán es el que queremos elegir, hermano, que nos lleve a gozar de las promesas que Jesucristo prometió a la iglesia? Bendito sea el Señor. Y yo sé, hermano, que Jesucristo es el capitán de capitanes, pero donde yo quiero basar el mensaje, donde quiero pasar esa palabra, es donde muchos cristianos, hermano, está buscando que alguien le hable de una palabra suave, que alguien le hable de una palabra de bendición, que alguien le hable de una palabra de prosperidad. O sea, que no está buscando alguien que lo guíe al reino de los cielos, sino que está buscando alguien que lo lleve de regreso a Egipto. Nosotros, hermanos, nos vamos para regresar a Egipto. Dice el libro de los Hebreos que si retrocedemos para atrás, no vamos a agradar a nuestra alma. Nosotros vamos hacia adelante, vamos a la conquista del reino de los cielos, vamos a la conquista de aquellas promesas que el Señor prometió a su pueblo. El problema es, hermano, que hoy la iglesia no quiere escuchar una palabra que lo dirija, hermano, a la verdad.
Hoy el pueblo, la iglesia de Cristo quiere escuchar una palabra, hermano, aquella palabra, hermano, que no lo confronte, aquella palabra, hermano, que le hable bueno, aquella palabra, hermano, que no le confronte, no le diga lo que está haciendo de malo. Nosotros, hermano, tenemos que estar, hermano, convencidos y tenemos que estar decididos y tenemos que estar adelante siempre de escuchar una palabra que nos confronte lo malo que estamos haciendo. De otra manera, hermano, nosotros no podríamos cambiar, no podríamos dejar nuestras malas costumbres, no podríamos dejar nuestro mal caminar delante de Dios. Es necesario que Dios use hombres, es necesario que Dios administre siervos de Él, es necesario que Dios levante predicadores que hablen la verdad con rectitud, que hablen la palabra de santidad, aquella palabra, hermano, que nos va a hacer entrar a la boda del Cordero. ¿Ya me entendió ahora el mensaje, verdad? Esta gente quería, hermano, elegir un capitán que los devolviera para Egipto, porque no le gustaba el capitán Moisés, no le gustaba aquel líder que tenían, porque aquel líder no era un líder, hermano, no era un líder, voy a decir esta palabra porque está en la Biblia, no era un líder flojo, que se aguantaba por cualquier cosa, no. Para comenzar, era un hombre respaldado por la gloria de Dios. Era un hombre, hermano, que estaba decidido a caminar y avanzar porque sabía que no iba solo. Él estaba convencido, hermano, que Dios, aquel que había visto allá en el monte Moab, aquel que Dios reflejado y manifestado en una zarza ardiendo, él estaba convencido, hermano, que ese Dios seguía con él. Él estaba convencido que el Dios que se le manifestó en aquella zarza ardiendo, ese Dios era poderoso y suficiente. Ya Dios había mostrado cuando allá en la nación de Egipto hacía oscurecer los días, convertía los días en oscuridad, convertía las aguas del Nilo en aguas de sangre y hacía que lloviera granizo del cielo. Así hizo el Señor, hermano, que despertara, hermano, plagas de langosta y acabaran con todos los frutos que aquellos egipcios tenían en las tierras. Bendito sea el Señor. Y para sellar con victoria, el Señor tocó donde más le dolía al faraón, matándole a su primogénito, para glorificar su nombre en medio de su pueblo. Moisés sabía de todo esto, hermano. A Moisés no crea, hermano, que lo iba a aguardar en que aquellos 10 hombres quedaran diciendo a que al otro lado habían visto hombres grandes, hombres fuertes, hombres de tamaño, bendito sea el Señor, los cuales ellos pensaban en su mente débiles que podían, hermano, ser derrotados por ellos. Moisés no estaba, hermano, convencido, no se dejaba debilitar de estas cosas, no. Moisés sabía que si pasaba al otro lado, el Dios Todopoderoso iba a ir delante de ellos, bendito sea el Señor, para darles la victoria y conquistar la tierra prometida. Pero ahora, hermano, la iglesia de Cristo, la hermana no quiere, hermano, una palabra que reprenda su mal vestir. La hermana no quiere una palabra que reprenda, hermano, aquella mala conducta que tiene. El hermano no quiere que la palabra de Dios a través de su siervo lo reprenda por aquellas cosas que delante de Dios no son gratas. Bendito sea el Señor. Busquemos, hermano, que la palabra nos confronte. Busquemos, hermano, que la palabra, hermano, confronte aquello malo que estemos haciendo delante de Dios. No busquemos favoritismo, hermano. Hoy la iglesia de Cristo, hermano, cuando hay un predicador que Dios lo usa en profecía, hermano, inmediatamente pasan al altar. No crea, hermano, que pasan, hermano, con aquello de decir, hermano, ay, Señor, quizá me va a decir aquello que no estoy haciendo bien delante de sus ojos. No, la gente pasa a poner la cabeza, hermano, para que el que está profetizando le digan una palabra de paz, una palabra de mentira, palabras de bendición, hermano. No, hermano, no busquemos nosotros eso. Busquemos
busquemos, hermano, un profeta de Dios que nos hable la palabra del Señor con verdad y rectitud, porque esa palabra con verdad y rectitud, hermano, es la que nos va a encaminar por el camino correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí, hermano, tendrá vida eterna. Pero hoy son pocos los que queremos, hermano, escuchar una palabra. Hoy la iglesia de Cristo, hermano, quiere una palabra que lo acomode a su manera de vivir. No nos gusta que la palabra nos reprenda. No nos gusta que la palabra, hermano, nos haga ver a aquello, hermano, que delante de Dios está malo. Bendito sea el Señor. Yo lamento el caso de muchos hombres de Dios. Y digo hombres de Dios porque así se ve. Pero como en grandes multitudes, hermano, solo pasan a dar una palabra, hermano, una palabra. Es cierto que entre el pueblo pudiera que hayan algunos cuantos que quizás estén pasando por momentos difíciles y quizás necesiten una palabra de consuelo, una palabra, hermano, de fuerza. Bendito sea el Señor. Pero la mayoría, entre 50 que hayan, hermano, quizás 3 nada más son los que estarán de esa manera. Y 47 que están allí agregados, hermano, estarán caminando con malas actitudes delante de Dios. Y esa gente no necesita una palabra de esa, hermano. Esa gente necesita una palabra con autoridad de parte del cielo que les confronte y les haga entender que sin paz y sin santidad no van a ver al Señor. Esa gente necesita una palabra, hermano, con verdad, hermano, que así como andan en desobediencia, no van a entrar al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Porque hoy va a ver usted un montón de gente, hermano, un montón de gente que usted la va a ver que se ve bien, hermano, pero sus actitudes en el mundo afuera de la iglesia son distintas a las de un cristiano. Bendito sea el Señor. Entonces esta gente no está buscando un capitán que lo dirija a la tierra prometida. Esta gente quiere oír palabra de un hombre, hermano, que lo devuelva a Egipto. ¿Y por qué digo que lo devuelva a Egipto? ¿Por qué? Porque un pastor, hermano, que le permita a la hermana pintarse el pelo, un pastor que le permita a las hermanas de su congregación quitarse la ceja, un pastor que le permita a las hermanas de la iglesia andar mal vestida, ese no es un pastor que está hablándole la verdad, hermano. Ese es un pastor que lo quiere regresar a Egipto. ¿Egipto qué significa, amado hermano? Egipto significa mundo. Egipto significa esclavitud. Egipto significa pecado. Egipto significa muerte. ¿Qué hace usted, hermano, queriendo regresar a Egipto? ¿Qué hacemos nosotros, hermano, queriendo elegir a alguien, hermano, que nos hable palabra, hermano, como la cual se habla en Egipto? No, nosotros, hermano, vamos para la tierra prometida y necesitamos, hermano, escuchar una palabra, hermano, que nos dirija en rectitud y en verdad, en santidad, en amor de parte de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. Lo que pasa, hermano, que hay miedo. Y quizás alguien pudiera decir, al hermano no le conviene hablar de los pastores porque él no es pastor. Pero yo estoy predicando la palabra de Dios. Amén. Y si soy predicador de Dios, no tengo que esquivarme por ahí. Así como muchos pastores me he dado cuenta yo, hermano. Bueno, cuando andábamos por ahí en la red de pastores, de que muchos pastores, hermano, no se tocaban entre ellos en el mensaje, no, solo el pueblo. Y mi hermano David no es porque esté presente, pero mi hermano siempre ha tenido una palabra que ha abarcado todo. No, hay pastores que no. Hay pastores que solo para el pueblo, hermano, solo para el pueblo. Y para ellos nada. Y aquí es parejo, hermano. Aquí esta palabra es para todos. Aquí no es solo para el que está sentado. Esta palabra aquí no es solo para usted. Esta palabra comienza por mí. ¡Aleluya!
Es general, hermano. Pero muchos hermanos lamentablemente no lo hacen así. Dios bendiga a mi hermano, porque hay muchas cosas, hermano, en las cuales se demuestra, hermano, aquel amor hacia la alma. Y eso usted y yo lo tenemos que agradecer. Eso usted y yo lo tenemos que ver con aprecio, amada iglesia. Son pocos los pastores que se preocupan por las almas. Y si al caso habrán muchos que se preocupan, pero no crea que se preocupan por su alma, se preocupan por su diezmo. Se preocupan por la ofrenda. Bendito sea el Señor. La iglesia que predica la sana doctrina, usted no va a ver alguien que se preocupe, hermano, por esas cosas, porque esas cosas son materiales. La iglesia de sana doctrina, usted va a ver hombres, hermanos, que en verdad se van a preocupar por su alma. Y los hermanos que nos van a estar visitando algo seguido, pienso yo, de aquí abajo, ellos tienen que ver eso con mucho aprecio. Porque no cualquiera, hermano. Yo no es porque mi hermano esté aquí y usted vaya a decir, mi hermano Enrique, porque el hermano le gusta ponerlo en alto. No, yo no lo estoy poniendo en alto, le estoy poniendo en alto el nombre de Jesucristo, al cual mi hermano le sirve. Aleluya. Y en el cual Dios ha depositado sabiduría y ha depositado aquel amor para el alma. Aleluya, sí, Señor. Amén. Porque hay cristianos mal agradecidos. Un día falta a la iglesia el hermano y ya el pastor empieza ahí a preocuparse que qué pasa con esta hermana, qué pasa con este hermano. Pero son pocos los pastores que hacen esto. Son pocos los pastores que hacen esto. La mayoría de pastores no les importa. Bendito sea el Señor. Y por eso nosotros cuando recibimos una llamada, hermano, ¿qué tal está? Hermano, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con usted? Quizás en ocasiones podríamos hasta molestarnos y decir, a este hermano le gusta meterse mucho. Este hermano quizás le gusta preguntar demasiado, si a él no le interesa. Pero qué error más grande estaríamos cometiendo nosotros. Por eso yo me pongo en los zapatos de mi hermano, no quizás como debería hacerlo, pero cuando hay cultos y usted falta, hermano, yo me pongo en los zapatos de él. Cuando entra aquella tristeza, cuando entra aquella debilidad de ver que el pueblo del Señor no quiere, Dios bendiga a usted esta tarde. Aleluya. Porque yo pensé que algunos los iba a detener el agua, pero vaya que gracias a Dios se vinieron y aquí están. Dios me bendiga grandemente. Porque en la iglesia de Cristo debe de haber un esfuerzo, amado hermano. Un día de estos el rapto de la iglesia va a acontecer. Y si usted no está, hermano, en los zapatos del camino del evangelio, usted se va a quedar a lamentar en esta tierra para toda su vida, por toda una eternidad. Debemos aprovechar bien el tiempo, hermano. Si no sentimos el anhelo de estar en el culto, adorando al Señor, digamos al Señor cuando nos arrodillamos, Señor, dame anhelo de tu presencia, dame ansiedad de ti, desespera mi alma. Así como el siervo David le dijo al Señor en una ocasión, mi alma tiene sed de ti. Como el siervo le dijo, brama por las diferentes corrientes de agua buscando saciar tu sed. Así mi alma te anhela, así mi alma desea llenarse de ti. Ojalá hubiera esa ansiedad, ese anhelo en nosotros, amado hermano. Yo le aseguro que media hora antes del culto estuviéramos aquí, esperando con qué ansia llegar las 3 de la tarde y empezar a glorificar al Señor a través de la alabanza. Bendito sea el Señor. Pero la iglesia de Cristo en estos tiempos, hermano,
Los cultos de oración, hermanos, son los cultos donde más debería de haber asistencia. Los cultos de oración es donde debería asistir aquel que ha faltado hasta 8 días. ¿Por qué? Porque tiene que irle a dar gracias que a pesar de su rebeldía, a pesar de su ausencia en el culto, hermano, Dios le ha guardado y le ha tenido misericordia y le ha dado tantas cosas en esos días que ha faltado el culto, hermano. Debería de ser el primero de estar en el culto de oración. Aleluya. Yo no sé por qué los cultos de oración, hermanos, son los más apagados. Déjenme decirlo de esta manera. Deberían de ser los cultos más encendidos, hermano. Porque son cultos de oración en donde la presencia de Dios, hermano, debería de visitar y llenar aquellas vidas que estaban en ese lugar. Pero lo que pasa, hermano, que no venimos. Y como Dios, hermano, se va a glorificar. ¿Y qué se queda haciendo en la casa, hermano? Es que tenía que hacer esto y lo otro, hermano. Deje eso para después. Deje eso para después. Allí donde, hermano, debemos de tratar con esfuerzo, hermano, llevar a cabo aquella palabra que dijo Cristo. Buscar primeramente las cosas de arriba y luego lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea Dios, porque si usted tiene la oportunidad y tiene la facilidad para venir al culto, eso significa que usted está poniendo primero la mirada en lo de aquí abajo y está dejando en segundo y en tercer lugar a Dios. Y Dios tiene que estar en primero, tiene que estar en segundo y tiene que estar en tercer lugar en nuestras vidas. Porque de Él mana la vida que nosotros disfrutamos, iglesia. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la misericordia del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Pero la iglesia de Cristo, hermano, no quiere escuchar, no quiere ser dirigida por alguien que en verdad lo esté dirigiendo a aquella salvación tan grande, hermano. Bendito sea el Señor. Y Dios bendiga, hermanos, los pastores que están predicando la verdad de Dios. Dios bendiga a estos hombres, hermanos, que Dios ha levantado, porque hay hombres, hermanos, hombres impíos en los altares, pero hay hombres, hermanos, que de verdad son siervos de Dios. Y que no les importa, hermanos, si el que está sentado se va de la congregación por predicarle la verdad. Bendito sea Dios, porque el anhelo del pastor, el anhelo de todo hombre, hermano, que se para en un púlpito a hablar de esta palabra de Dios, la convicción y el anhelo tiene que ser hablar la verdad y solamente la verdad. Bendito sea el Señor, aunque le guste o no le guste que esté sentado. Bendito sea el Señor, porque el apóstol Pablo dijo en la palabra del Señor: yo no busco agradar a los hombres, porque si busco agradar a los hombres estoy perdido. Yo voy a buscar agradar a Dios, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, amado hermano. ¡Aleluya! Aquí no estamos para agradarlo a usted, aquí estamos para agradar a Dios. Y si usted está para agradar a Dios, usted va a recibir la palabra como llegue. Amén. Entonces, ¿qué capitán queremos elegir nosotros? Aleluya. Yo les aseguro que si aquí hubiera un pastor, hermano, que permitiera un montón de cosas, aquí este lugar se llenara. Aquí tuvieran todas esas gentes que les gusta un evangelio cómodo, un evangelio barato. Un evangelio donde la hermana puede llegar como se le da la gana a la congregación, a la iglesia, y nadie le va a decir nada. Bendito sea el Señor. Yo conozco de pastores, hermanos, que ellos han sabido que en aquel matrimonio de aquella vivienda solo hay pleitos, contiendas, y que aún antes de ir al culto van peleados. Y él, sabiendo lo que está pasando, así los pasa al altar. Ese no es un hombre de Dios. Ese no es un hombre que está dirigiendo la iglesia a la tierra prometida. Ese es un hombre que está dirigiendo el pueblo, pero no lo está dirigiendo para adelante, sino que lo está volviendo hacia la tierra de Egipto, donde hay muerte, esclavitud y donde está el mundo. Porque un pastor, un líder que permita el libertinaje dentro de la iglesia, no lo está dirigiendo hacia aquella tierra prometida, lo está dirigiendo para atrás, lo está dirigiendo al mundo.
Y usted sabe que aquellos que aman las cosas del mundo nunca van a agradar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? El pueblo de Israel vio la mano del Señor. Vea Nehemías. Aleluya. Antes de Esther. Vea el capítulo 9. Aleluya. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse, para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Cuánto cristiano, hermano? ¿Cuánto evangélico de hoy en día, hermano? Todavía se le cruzan pensamientos estando sentado en una silla de una congregación. Todavía se le cruzan pensamientos, hermano, de volver a disfrutar de aquello que ha dejado atrás. A pesar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Imagínense si el hermano Enrique, hermano, si un día decidiera retroceder para atrás. No, hombre, ¿y cuántas cosas no ha hecho Dios conmigo? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios conmigo? Bendito sea el Señor. Yo he visto la mano de Dios, hermano, en mi vida. Yo he visto moverse la misericordia del Señor. Y volver atrás un día. Volver a aquello que me martillaba, aquello que me hundía en las tinieblas, aquello, hermano, que cada día desvanecía mi alma en la amargura, hermano. Nosotros no podemos pensar en volver atrás. Nosotros no se deben cruzar pensamientos. Hay cristianos que cuando oye una canción, hermano, todavía siente picazón en la lengua o aquel que ha sido borracho, que cuando siente el olor, hermano, siente una cosquilla por ahí. Reprenda todo eso. Aquella hermana que cuando ve a aquella inconversa con su pelo bien planchadito, bien pintadito y con las cejas bien depiladitas, todavía, hermano, siente aquello como me viera yo. Aquí no estamos, hermano, para pensar volver atrás. Aquí tenemos la dicha, hermano, de que se nos habla la verdad para que no nos engañemos solitos. Tenemos la oportunidad, hermano, de que se nos predica la verdad para que no haya ninguna ignorancia en nosotros. Que si un día cometemos un error, no poder decir, es que yo no sabía. No, aquí se le habla la verdad, hermano. Aquí se le habla la verdad, se le predica con rectitud. Aquí, hermano, no es porque nos exaltemos los dos que predicamos, pero estudiamos la palabra, hermano, para predicarle a usted. ¡Aleluya! Sí. Aquí no andamos buscando textos, aquellos textos, hermano, aquellos que nos hablen bonito. Este texto necesito yo para encender el fuego en la iglesia. No, hermano, si cuando el fuego se va a encender en la iglesia, aunque sea palabra de exhortación, ahí se va a encender la gloria de Dios y ahí se va a glorificar el Espíritu Santo de Dios.
Aquí no necesito yo, hermano, estarle predicando a usted, hermano, de que usted está bien débil y que necesita, hermano, tomar fuerza. No, hermano, si usted es hija de Dios, si usted es hijo de Dios, la palabra venga como venga, usted la va a sentir, hermano, suave y dulce como la miel, dijo aquel hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Imagínense hasta dónde llegaba la historia muchos años ya después. Este hombre de Elías dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner cautivo para volverse a su servidumbre. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Versículo 14 dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Qué maravilloso es Dios. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna, oiga, qué tremendo esto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Imagínense aquel cristiano que se cansa, hermano, según él, de sufrir en el evangelio. Y dice: no, es que mucho estoy sufriendo. Mucho se sufre en este camino. Y como el diablo es astuto, nos hace ver, hermano, de una y de otra manera cosas buenas y cosas bonitas, el cual, hermano, nos va a querer hacer llamar la atención para volver a ellas. Bendito sea el Señor. Pero yo creo que hasta el momento Cristo ha sido felicidad en nuestras vidas. Cristo ha sido sustento cada día en nuestras vidas. Han habido situaciones en las cuales yo he querido murmurar, porque a veces, hermanos, dentro de la misma iglesia hay tanta gente injusta que hace cosas, hermanos, terribles con sus mismos hermanos. No importando que sea de sus mismos hermanos, hacen cosas injustas. Y es donde llega la debilidad, hermano, y dan ganas de murmurar. Gloria a Dios, hermano, porque siempre Dios tiene misericordia. Y cuando ha sido la esposa, ahí está la esposa atenta para decirle al esposo: ten paciencia. Ten paciencia. Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, y vas a ver cómo Dios nos va a bendecir. Porque en mí ha pasado eso, hermano. Yo no sé si en usted. Y Dios se ha glorificado. Ahora bien, yo de ver después de todo, de ver, hermano, de todas estas cosas que el Señor ha hecho, y querer regresar atrás. Querer, hermano, ya se imagina usted, hermano, de que yo me canse de oír al hermano David Clímaco predicar esa palabra con verdad, así con autoridad. Y decida cambiarme de iglesia e irme para una iglesia donde solo me hablen de bendiciones, hermano. Donde yo, hermano, pueda cambiar hasta mi manera de vestir. Y que todo vaya marchando diferente. Y yo contento y feliz. No, hermano. No, hermano. Aún cuando usted lea la Biblia, y le voy a dar este consejo, si quiere tómenselo. Y si no, usted sabe, pero aún le voy a dar este consejo: cuando usted lea la Biblia, busque lea de los profetas, aquella palabra, hermano, aquella palabra que siempre trae algo. Bendito sea el Señor.
¿Cuántos glorifican al Señor? Amén, hermano. Esto vive. El Señor hizo grandes cosas con este pueblo. Salmo 78, ya vamos a ir terminando. 78. Salmos capítulo 78. Aleluya. Fidelidad de Dios hacia su pueblo. Gloria al Señor. Lea el versículo 32. Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Oiga, parémosle ahí un momentito. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros, amados hermanos? Si el día martes, que es culto de oración, usted tuviera un niño enfermo grave, yo le aseguro que se viene porque tiene necesidad. Oiga, y esta es palabra de Dios. Muchos cristianos usamos a Dios nosotros solo un momento de necesidad. Solo cuando queremos recibir respaldo de Él. Porque así le pasaba a esta gente. Los hacía morir, dice, y entonces buscaban de Dios. Amén. Y se acordaban. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían sólidos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo, su redentor. Versículo 36, vea. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Cuántos cristianos ahora, hermano? Lisonjear, ¿sabe qué significa? Hablar algo que no es. O sea que lisonjear es cuando usted viene al culto y usted aplaude, usted canta, usted dice amén, gloria a Dios en la hora del mensaje, pero cuando está allá afuera sus actitudes son contrarias, usted le miente a Dios. Nos volvemos mentirosos, lisonjeros para con Él. Si le vamos a decir amén al mensaje, entonces esforcémonos por atesorarlo y guardarlo, hermano. Si le vamos a decir amén al mensaje, esforcémonos por ponerlo por práctica. Allá donde hay lucha. Porque donde se pone el mensaje por obra y en práctica es cuando hay luchas. Así como cuando usted inevitablemente le tocó estar en medio de un grupo de inconversos y usted va a estar escuchando de toda barbaridad, pero usted está allí y sabe, hermano, que usted es de Dios y tiene que hacer una diferencia. Allí donde se va a poner en práctica. Pero si ya usted se empieza a reír de aquello que están diciendo aquello y empieza a convivir de lo que están aquellos hermanos hablando y toda la situación, entonces usted es un cristiano lisonjero. Sí, Señor. Es cierto. Usted es un cristiano mentiroso. Es un cristiano desleal, no es leal usted para su Dios. Cristo vive, sí, Señor. Porque el que es leal para Dios va a ser leal en la iglesia y afuera de la iglesia. Así es, hermano. Sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían.
pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero aquí viene la misericordia del Señor. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estuviéramos destruidos? Sí, hermano. ¿Cuántos estuviéramos muertos? Sí, hermano. Amén. Sí, hermano. Porque verdad que hay veces que pecamos voluntariamente. Sí, hermano. Es cierto. Yo me he dado cuenta por otra persona, que alguien le dijo a mi hermano predicando, todos pecamos. Perdiendo el tiempo en el Evangelio. Eso es perder el tiempo, amado hermano. Una persona con un pensamiento así, eso es perder el tiempo. ¿Y para qué? Pues para qué ir a la iglesia. ¿Para qué? Si el libro, las cartas del apóstol Juan dice que aquel que peca es del diablo. Y si nosotros estamos con eso, no, es que todos pecamos. Tenemos que luchar. Tiene que haber una lucha, hermano. Tiene que haber una lucha contra el pecado. Pero cuando usted dice, no, que todos pecamos, es que usted lo que hace, usted lo hace voluntariamente. Y le gusta. Y le gusta. Sí. Amén. Dios nos ayude. Cristo vive. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. Porque el ser humano está equivocado si piensa que es alguien en esta tierra. No, hermano. Nosotros no somos nada. Dice el libro del profeta Isaías que Dios está sentado en el ángulo de la tierra. Y dice que cuyos moradores son como langostas. Imagine cómo nos dice Dios. Cuyos moradores son como langostas. Uy, lo que está diciendo el hermano, van a decir. Oiga, si ahí está la palabra de Dios. Sí, Job dijo eso. La palabra allá en Job dice, como gusanos. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. No olvidemos, amados hermanos, de dónde nos trae el Señor. No olvidemos. Me decía mi esposa estos días, me dice, si nosotros no nos hubiésemos conocido, me dice, ¿cómo fuera vos? ¿Dónde estaría vos? Le digo yo, si nosotros no nos hubiésemos conocido, y le voy a terminar de aclarar, si nosotros no nos hubiésemos conocido, yo no estuviera vivo, porque Dios empezó a obrar en mí, a librarme, poniéndola a ella en mi camino. Cuando Dios la puso a ella en mi camino, aunque ella era una cristiana de esas libertinas, de esas que no son ni frío ni caliente, pero a pesar de eso, hermano, ella me empezó a alumbrar, a hablar de Dios. Aunque me decía, oí esta alabanza, que era, aunque alabanzas, hermano, que son más del mundo, pero algo mencionaban a Dios ahí. Entonces, y me fue cambiando un poquito la mente. Entonces yo le digo a ella, si no nos hubiéramos conocido, yo no estaría vivo. Porque fue así como Dios empezó, hermano, a mi vida, a alumbrarla. A pesar, óigame bien, ya nos vamos a ir, hermanito. A pesar, hermano, de que yo a los 11 años
Tuve la oportunidad, hermano, de ser parte de una congregación, una iglesia profética. Aleluya. Pero quizás por mi corta edad, hermano, no alcanzaba a entender muchas cosas, así que no había experiencia en mí. Pero yo no olvido de donde Dios me ha sacado. No olvido lo cruel y miserable, desobediente que fui como hijo de mis papás. No olvido, y ahora, hermano, que me acuerdo de tantas cosas, uno quisiera regresar el tiempo y haber sido diferente. ¿Me está escuchando en esta hora? Hubo un tiempo, hermano, de que yo no me podían decir nada a mi papá, porque yo me iba a los montes a huir, dormía encima de los árboles en las montañas, y aunque usted no lo crea, ahí me enganchaba en algún gancho, ahí pasaba la noche. ¿Sabe Dios cuántas veces me habrá librado de tantas cosas, hermano? Porque había un anciano en la casa clamando que guardara a su hijo. Aleluya. ¿Y cómo olvidar eso yo, hermano? ¿Cómo olvidar de dónde vengo si el diablo me quiso destruir de este niño? Sí, hermano. Cuando yo nací, hermano, óigame bien, empezaron a surgir tantas cosas misteriosas donde vivían mis padres. Cosas terribles. Porque aunque usted no lo crea, pero el mal existe. Y el enemigo tiene poder también. Empezaron a surgir tantas cosas. El diablo me quiso llevar en cuerpo y vida muchas veces yo de chiquito. Quizás como este niño. Pero por las oraciones de los que clamaban, por aquellas oraciones de aquel anciano. Y óigame bien, le voy a hablar algo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice: bienaventurados aquellos que mueren en Cristo, porque descansan de sus trabajos, dice la palabra, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué da a significar esto? Que aquellas peticiones, de aquellas oraciones de aquel anciano, hermano, todavía hasta esta fecha están haciendo eco, porque aquí me tiene el Señor con grandes privilegios, hablando de su palabra bendita esta tarde en este lugar. Entonces, ¿cómo yo, hermano, voy a volver para atrás? Hay una alabanza de los voceros que dice: no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba del Señor. Muchas veces con mi forma le ofendí, y mi alma blasfemaba con su voz. ¿Cuántas veces nosotros no le ofendimos? ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos antes de las cosas que sucedían en una iglesia? Amén. ¿Cuántas veces algunos de nosotros no nos burlamos de aquellos que hablan en lenguas, de aquellos que danzan en el espíritu? En las mentes de nosotros en alguna ocasión se cruzó: eso es locura, como para muchos es locura. Y Dios nos hizo entender, Dios nos hizo ver la realidad, nos hizo ver con claridad la palabra, su palabra. Cambió nuestra manera de vivir, transformó nuestros pensamientos, cambió el corazón pervertido en maldad y lo transformó en un corazón dispuesto para adorar al Señor. Y aquí estamos esta tarde. Porque no sé si usted nació siendo evangélico, pero yo fui antes y fui primero del otro. Pero ahora tengo la convicción y la seguridad que soy de Cristo. Aleluya. Bueno, hermano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sepamos valorar, voy a terminar con esto. Sepamos valorar
Los hermanos que van a ver el video, sepan valorar si tienen un pastor que ama las almas. Sepan valorar eso. Sepan cuidar eso. Sí, Señor. Amemos eso. Porque cuando el pastor vea que estamos haciendo cosas malas y no nos diga nada, entonces preocupémonos. Porque entonces significa que nos están dirigiendo de vuelta para atrás. Y aquí no estamos para avanzar para atrás, aquí estamos para avanzar para hacia adelante. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué hizo Moisés? Porque Moisés fue un hombre vituperado en esta manera, hermano. ¿Cuántas veces no se le reveló el pueblo del Señor y murmuraban contra él? ¿Cómo cree que se sentía Moisés, hermano, cuando el pueblo rebelde decía, ¿por qué no le negamos otro capitán, pues? En varias ocasiones, hermano, ellos dijeron esta palabra, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. ¿Cómo cree que se sentía aquel hombre de Dios, hermano? Sí. Sabiendo él para dónde iba, porque a él lo guiaba el Espíritu de Dios. Porque en una ocasión le dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Amén. Entonces este hombre, hermano, sabía quién lo dirigía. ¿Y cómo cree usted que se sentía cuando el pueblo era rebelde, cuando el pueblo murmuraba, cuando el pueblo, en vez de avanzar hacia adelante y ver aquello glorioso, aquello maravilloso que el Señor le tenía en la tierra prometida, pensaban ir a morir a Egipto, hermano? Pensaban en ser y volver a la servidumbre, 430 años de servidumbre, sufriendo latigazos de capataces. Pero querían volver a eso. Querían volver a eso otra vez. A trabajar todo el día sin tener una recompensa, sin tener un sueldo. A ver, hermano, cómo aquel hombre de Egipto se engrandecía construyendo ciudades, construyendo monumentos, construyendo estatuas de los faraones. Pero querían volver a eso. Poderoso Dios. En medio de 430 años, hermano, esta gente vio, óigame bien, esta gente fue testigo. Las madrecitas, hermano, cuando nació Moisés, fueron testigos como aquellos soldados llegaron a su casa y les arrebataban a los niños y los traspasaban con espada. Pero querían volver a eso. Se les había olvidado, hermano, lo cruel que había sido la vida en Egipto. Muchos cristianos quieren volver ahí. Muchos cristianos, hermano, que ya se cansaron. Muchos cristianos, hermano, pero yo le hablo de aquellos cristianos, hermano, aquellos cristianos que van hasta la fuerza al culto. Son cristianos cansados, que ya no quieren nada de Dios. Quieren volver a Egipto, quieren quedarse en la casa haciendo una y otra cosa. Quedarse viendo la película, quedarse viendo la novela. Hombres, hermano, que cuando el día domingo, el día de culto, hermano, quisieran ser libres según ellos para volver a una cancha y ir a ver a 22 locos pateando una pelota. Cristianos malagradecidos que no han sabido valorar lo que Dios ha hecho con ellos. Con pensamientos, hermano, todavía del mundo. Y no con pensamientos espirituales de querer agradar a Dios. Cristo vive. El camino de Dios es de seriedad, amados hermanos. Sí, hermano. El camino de Dios, dice la misma palabra de Dios, que el reino de los cielos se vuelve violento, así dice la palabra, ¿verdad? Y solo los valientes podrán arrebatarlo. Sí, es cierto, aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, no se habrá debilitado Moisés? ¿Sabe qué hizo Moisés cuando esta gente dijo así? Dice que él y Aarón se rasgaron sus vestidos y se postraron sobre tierra.
Y sabe usted, amado hermano, amada hermana, cuántas veces Dios no detuvo su ira, porque este hombre Moisés le decía al Señor: Señor, pero si tú lo destruyes, ¿qué será de tu nombre, Señor? ¿Qué será, hermano, de las naciones que digan que tú lo sacaste con mano poderosa de Egipto y que les destruiste a medio desierto? ¿Qué será de ti, Señor?, le decía Moisés. Pero de esto no se daban cuenta el pueblo. De esas peticiones no se daba cuenta el pueblo. Como el hermano rebelde no se da cuenta, hermano, que el pastor clama por él. Amén. Poderoso Dios. Dejemos la rebeldía, amados hermanos. Dejemos los pensamientos esos de querer volver atrás. Volvámonos a Cristo como verdaderamente quiere Él de nosotros. Bendito sea el Señor. Vea el versículo 5, dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Los pastores de Dios sufren. Los pastores de Dios les llega debilidad. Y muchas veces por el pueblo. Yo le pregunto esta tarde a los hermanos: ¿queremos un pastor, hermano, que nos dirija a la patria celestial a través de la palabra de Dios? ¿O queremos elegir otro pastor que no nos diga nada? Hermana, ¿por qué no vino hoy al culto? ¿Queremos un pastor que no se preocupe por nosotros? ¿O queremos un pastor, hermano, que se preocupe en verdad por nuestra alma? ¿Queremos un Moisés que nos lleve a la tierra prometida, o queremos elegir a un Natán, a un Coré, que nos quiera dirigir de vuelta para Egipto? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Sigamos adelante, amados hermanos. Atesoremos la palabra de nuestro Dios en este lugar. Debo andar con este mensaje. Antes de entregar el tiempo, quiero contarle un sueño. Cancéleme ahí la